Paracelso, un filósofo griego que fue sucesor de Aristóteles, y se conocía esta planta como el Termix. Tenemos desde Plinio el Viejo, desde el primer siglo después de Cristo, y así hasta la Edad Media y hasta la Edad Moderna, hasta llegar a la actualidad, donde vemos que está cobrando una mayor vigencia. En las últimas actualizaciones hablamos de un metaanálisis tan importante como fue este, pero presentado en Moléculas en el año 2017, donde se hace una revisión prácticamente de todos los metaanálisis que tenemos al respecto de este producto. Y para recordarles entonces, la silimarina básicamente es el extracto que sale del Silivium mariano o de este cardo mariano. Básicamente consta de 7 flavonolignanos, de los más importantes está la silibinina, luego la isosilibinina, silicristina, isosilicristina y la silidianina, aparte de un flavonoide que es la taxifolina. Pero hay que recordar que la silibinina es básicamente la predominante y es el que tiene el efecto activo, bioactivo, biológico más interesante. Constituye casi el 70% del total de la molécula y está formada en 2 compuestos, la silibinina A y la B. Este metaanálisis básicamente revisaba 4 aspectos muy importantes, tanto la hepatitis viral, como la enfermedad hepática alcohólica, como la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Sin embargo, no es la única revisión extensa. En estudios como el curso de posgrado que hace la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, el Meeting del Hígado se le llama, se lo hace anualmente en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero en el 2016, en este curso posgraduado, el doctor Navarro, que es un médico gastroenterólogo más fisiólogo y que trabaja un poco en la medicina alternativa, que trabaja en Pittsburgh, Pensilvania, habló sobre los suplementos herbales y dietarios y que era aconsejable, y justo ahí tocó el tema del Silivium mariano, ¿no? Recordó su tiempo de uso, en qué estudios podían verse, su composición, pero remarcó cosas interesantes como los mecanismos propuestos de acción, como su mecanismo tan conocido antioxidante, antifibrótico, antiinflamatorio y algunos efectos anticáncer. Finalmente, para resumir el efecto de la silimarina en una triada funcional, una triada interesante. La primera como antiinflamatorio, porque desactiva una serie de señales de tipo proinflamatorias derivadas de la inhibición del factor nuclear kappa beta, que a su vez estimula la síntesis de citoquinas, es decir, factor de necrosis tumoral, la alfa y una serie de interleuquinas. El segundo, como su efecto antioxidante, porque inhibe los radicales libres e inhibe la peroxidación lipídica. Y el tercero y último, que modula el PAX y todos los efectos citoplasmáticos, como la activación de caspasa y citocromo C, que son proapoptóticos, ¿cierto? Muy bien, esta es la tríada más básica, pero sin embargo tenemos una serie de otros efectos sobre la inflamación, apoptosis, regulación de fármacos, fibrosis, estrés oxidativo, metabólicos y actividad colerética. Estos son muchos de los efectos que ya veremos posteriormente un poquito más a detenimiento, y este es un update que hemos tenido en los últimos años, del año 2020 al 2021, y es aquí donde vemos algunos estudios en la relación de silimarina con acetaminofén, hígado graso, diabetes tipo 2, en tratamiento anti-TB, fibrosis hepática, como antiviral general, efectos en la reperfusión y en la isquemia y en relación a SARS-CoV-2. Bueno, vamos a escoger alguno de ellos, los más importantes. Pasamos a los que nos trae entonces esta noche y veamos una de estas revisiones, como la del efecto terapéutico de la silimarina en el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Esta noche sí es una noche llena de datos, de información, espero que sean de su agrado y sobre todo para llevarlo a lo que es lo más práctico en nuestra práctica clínica, pues obviamente frente a nuestros pacientes. Esta sistemática revisión y metaanálisis del 2017, una revisión de Medicine, de las páginas de nuestras bases electrónicas, básicamente. Este es un estudio justamente de eso, es una revisión de las bases electrónicas, PubMed, Embase, Cochrane, Library, Web of Science o cualquier otra, donde pues salieron una serie de estudios, básicamente 8 con 587 pacientes, la conclusión del cual nos habla de que esta molécula, la silimarina, es realmente eficaz en reducir las transaminasas en pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, y básicamente se empodera esta molécula como una considerable terapia o fitoterapia para estos pacientes con hígado graso no alcohólico.
Como les dije, este es un estudio de noviembre del 2017, para recordarles algunas cositas básicas de la fisiopatogénesis o la fisiopatología o la patogénesis, donde es el factor más importante es la creación de los radicales libres de oxígeno, o sea, la creación de radicales libres, que son los que más daño nos producen, y que está influenciado por una serie de factores alrededor, como es la misma dieta, los factores genéticos, los factores de edad, género, etnicidad, y dos factores que van cobrando cada vez más importancia, como es la falta de regulación, la desregulación, o la falta de homeostasis o pérdida de equilibrio de la microbiota intestinal, y la activación de nuestro sistema inmune, sobre todo de nuestro sistema inmune innato, que a la larga nos va a acarrear una serie de procesos. Sabemos ahora que la microbiota y sus restos péptidos recelulares, básicamente los lipopolisacáridos en aumento, van a crear y despertar una serie de reacciones inmunológicas, tanto celulares como inmunológicas, resto de los cuales también van a través de la buena porta, van a activar una serie de mecanismos como los DAMP y los PAMP, que son moléculas proteicas activadoras de daño tisular o moléculas activadoras de daño por patógeno. Cualquiera de las dos son activadas justamente por los restos celulares, y lo que se trata al final de cuentas es de ver cómo hasta vemos que la célula estelada del espasodice del hígado va a ser activada para mayor depósito de colágeno, va a ser activada en la liberación de una serie de quinas que van a aumentar los radicales libres de oxígeno, cómo la dieta va a influenciar, dependiendo de cuál sea y la reacción que maneje, sobre todo en aquellos pacientes que presentan resistencia a la insulina, cómo va a haber mayor depósito visceral, y vamos a tener una lipólisis inapropiada con una gran liberación de ácidos grasos libres, los cuales estimulan la autofagia y luego activan el estrés oxidativo y activan lo que habíamos hablado, que era el factor nuclear kappa beta, y todos los JAKs, que son activadores transgénicos o activadores genéticos de procesos de citoquinas. Todos ellos terminando en lo que podría ser la muerte celular. Y lo que se está tocando actualmente con mucha frecuencia son las variantes genéticas, que hacen y predisponen a que un hígado graso termina en un NASH, en un proceso inflamatorio agudo, porque muchos podemos tener pacientes que realmente reúnen las condiciones para hacer un trastorno metabólico, son hipotiroideos, pueden ser obesos, pueden tener dislipidemia, pero no me hacen NASH a pesar de todo. Y es porque muchos de los factores genéticos parece que activan este mecanismo de inflamación más que otros factores. Para eso vemos como los triglicéridos, como los ácidos grasos libres, pueden llevar a la célula hepática a morir, pero en este caso a través de dos vías diferentes. Los triglicéridos, por ejemplo, a través de las ceramidas activados por el factor nuclear kappa beta, nos van a dar radicales de nitrógeno libre que van a ir a la apoptosis, y en cambio los ácidos grasos libres, a través de la liberación de catepsinas, que también son catalizados por estos factores activadores por el factor nuclear kappa beta, van a aumentar la activación de los factores de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. La expresión aumentada de este factor nuclear lleva también a la célula apoptosis, una de las formas de morir de las células, en este caso de la célula hepática, en un trastorno inflamatorio. Este es para que lleven a la casa, un gran tip para ustedes, porque lo que sabemos es que el hígado graso no alcohólico es básicamente uno de los mayores diagnósticos, o uno de los diagnósticos más comunes en aquellos pacientes que tienen incidentalmente un perfil hepático anormal. Incidentalmente lo llamamos porque en muchos casos nos ha tocado pacientes que por un control de repente estamos encontrando una alteración al perfil hepático sustancial, y en muchos casos, aún reuniendo las características de riesgo, el paciente tiene un perfil hepático normal. Y eso hay que recordarlo, porque incluso las enzimas hepáticas pueden estar normales en cerca de un 80% en aquellos pacientes que tienen un hígado graso no alcohólico. Hasta hace unos años, ya más o menos unos 5 o 6 años, se hablaba de un 60%. Actualmente sabemos que ese porcentaje ha subido, por lo cual hay que ser más agudos en el diagnóstico de estas cosas, porque las transaminasas en particular no llegan a ser un test sensible para hacer el diagnóstico entre un hígado graso y una inflamación de este hígado graso no alcohólico. Existe una pobre correlación entre lo que sería el ALT, o sea, la TGP, y el nivel histológico de compromiso. Hay una disminución típica de la ALT, o sea, de la TGP, cuando sí hay una fibrosis avanzada. A mayor estado de fibrosis, mayor disminución de la ALT. Y el rango, una vez que sigue progresando el NASH, o sea, el hígado graso inflamatorio no alcohólico, pues la TGO comienza a crear mayor vigencia, y lo que hay es un aumento en el índice, y se revierte el índice siendo mayor los niveles de TGO sobre la LT. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos básicamente 1.5 a 2 veces lo normal elevado a la TGP.
La severidad de la histología en el hígado graso no alcohólico es similar para los pacientes que tengan un perfil hepático tanto normal como anormal, así que no nos debemos fiar de eso. Es por eso que muchos de los protocolos de diagnóstico de hígado graso finalmente terminan en una biopsia hepática, que es quien realmente nos dirá si hay un trastorno inflamatorio a pesar de tener un perfil hepático normal. Este estudio básicamente tiene una serie de criterios de inclusión porque han sido pacientes que han sido admitidos por una ecografía, una radiografía o por un perfil hepático con elevaciones de ST y LT, o aquellos que tenían un consumo de etanol menor de 20 gramos por día, o pacientes mayores de 18, teniendo una gran cantidad de criterios de exclusión, como vemos, es decir, una historia de abuso de alcohol, diabetes, un problema cardíaco severo, trastornos de tipo pulmonar, renal, incluso psiquiátricos, que estén embarazados, que tengan test positivos para virus B o C, que tengan trastornos inmunológicos, enfermedad de Wilson por trastorno metabólico del cobre, del fierro, trastorno de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, pacientes que estén en abuso de sustancias, de drogas, o que estén tomando algún otro tipo de fármaco hepatotóxico como estatinas, fibratos, antiinflamatorios no esteroideos, etcétera, etcétera. Entonces el diseño de estudio ha sido muy buen hecho, muy bien incursionado, y al final vemos que el metaanálisis consistió en obtener 8 estudios, ensayos clínicos randomizados que incluyeron 585 pacientes, con tal de ver la intención de ilustrar cuál era el valor clínico de la silimarina. En suma, esta silimarina resulta ser una droga prometedora en mejorar la función hepática. Entonces se pone así como una droga prometedora a mejorar esta función de los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica. Se observa que mejora realmente las funciones. Es un proceso de largo tratamiento y la duración y la dosis de la silimarina son puntos cruciales para obtener los resultados deseados, y eso nos hace llevar a tener igual una gran sugerencia a través de estudios posteriores de cuál va a ser la dosis más óptima en este tipo de pacientes. Okay. En el desarrollo de este estudio, la silimarina demuestra efectos en la factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, en las 6 que sabemos son proinflamatorios en modelos animales, defiende de los radicales libres de oxígeno, rebalancea el alto catabolismo de los ácidos grasos, en respuesta a la acumulación de lípidos dentro de la célula y el estrés oxidativo que induce la peroxidación lipídica vía los PARPs. Los PARPs son los receptores de activación de peroxisomas, o sea que van a hacer la peroxidación lipídica, y contra el factor nuclear kappa beta, que como dijimos es el factor de transcripción proinflamatorio, ¿no? La silimarina llega a estabilizar la membrana celular del hepatocito y básicamente trata de manejar la permeabilidad de él en presencia de estas toxinas o de esta toxicidad grasa. Se retarda la activación de la célula estelada, que es la parte principal porque es lo que menos queremos, que se transforme en miofibroblasto, produzca colágeno en la matriz extracelular y produzca la fibrosis y la cirrosis. Baja los niveles de ALT, es decir, más la TGP, sobre todo es más evidente que la TGO, y el tratamiento de silimarina, sea solo o combinada, mejora los resultados al respecto. Como últimos conceptos en este estudio, los resultados de este metaanálisis muestran que la silimarina básicamente no es dosis dependiente, varía a veces de persona a persona. La silimarina se convertiría en una opción preferencial en pacientes con este hígado graso no alcohólico, sobre todo cuando están en fase inflamada, en NASH. Y la terapia es óptima si llegamos a combinarlo, como hemos dicho, con drogas que pudieran ayudarnos a tratar el problema metabólico de fondo. Por ejemplo, si fuera un dislipidémico con hipercolesterolemia, las estatinas. Entonces, este estudio realmente recopila la última información que tenemos en este campo, es de alta calidad, ha tenido buenos criterios de inclusión y exclusión, haciendo que tenga un nivel de evidencia 1 y considerando las conclusiones bastante sólidas y concretas. Tenemos este otro estudio de marzo del 2019, que es un artículo realmente muy original, es un estudio iraní que habla de los efectos hepatoprotectores de la silimarina sobre la injuria hepática vía la regulación de iricina. ¿Qué es iricina, doctor? Justo ahorita voy a explicarle. Y sobre la disminución del estrés oxidativo en ratas que se les ha inducido la diabetes de tipo 2. El resultado final en el estudio justamente sugiere que la silimarina tiene una gran capacidad y habilidad para regular la iricina, que como veremos es un potente antioxidante y regulador de la glicemia como la silimarina, y tiene estos efectos antioxidantes que pueden ser considerados como un buen antidiabético. Este estudio fue aceptado ya desde el 2017 y acá les voy a resumir un poco qué es la iricina. Recuerden que hablamos del PAR, que es básicamente el receptor activador de peroxisomas. Existe el PAR gamma coactivador 1 alfa, que lo llamaremos PGC1, y es un factor regulador multifuncional. Y
Básicamente lo que pasa es que este factor multifuncional juega un rol muy importante en regular la gluconeogénesis, es decir, no la glucogénesis a partir de los carbohidratos, sino la gluconeogénesis a partir de proteínas y grasas, la biogénesis mitocondrial y la beta-oxidación de los ácidos grasos en el hígado, que se está acumulando irregular y patológicamente de grasa. Este PGC1 alfa es un atractivo blanco para el tratamiento antidiabético, porque ya veremos que la expresión RNA de este PGC1 en pacientes con resistencia a la insulina está disminuido. O sea, ¿qué paciente tiene resistencia a la insulina? El diabético, el que tiene obesidad, el que está con sobrepeso, está disminuido. Este PGC está en relación con un aumento de la expresión de fibronectina, básicamente la tipo 3, no es relevante en este contenido, pero está contenido en el dominio 5, que es lo que llamaremos el FNDC5. Entonces, aquí ahora sí ya viene la explicación, habiendo aclarado en qué dominio está básicamente localizado esto. La irisina viene a ser un producto de la ruptura proteolítica de este dominio FNDC5, ¿no? Y es una hormona, resultante de esto, es una hormona antidiabética, baja en pacientes, está disminuido en pacientes que tienen diabetes tipo 2, y básicamente es un potente antioxidante como la silimarina. Así que si nosotros potenciamos el hecho de que el paciente pudiera tener buenos niveles de irisina y que si encima le demos silimarina, estamos condicionando un buen poder antioxidante y disminuir el daño. Esto lo vemos un poquito en este cuadro donde tenemos el hígado graso simple y la esteatocatitis. En el hígado graso evidentemente tenemos fenómenos como la hiperglicemia, que va a condicionar la hipogénesis de nuevo, y vamos a tener la hiperinsulinemia por básicamente el fenómeno de resistencia a la insulina, porque una vez habiendo hiperinsulinemia vamos a tener gluconeogénesis y producción y aumento de glucosa. A la larga esta lipogénesis de por medio va a aumentar los ácidos grasos que en el hígado van a ser convertidos en triglicéridos y van a fomentar el depósito de grasa, y ese es el hígado graso. Estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos libres, que van a venir justamente producto de la lipólisis de toda la grasa extrahepática y de las dietas ricas en grasa. Pero hasta ahí no hablamos del proceso inflamatorio. Hablamos del proceso inflamatorio ya, hablamos del NASH, cuando estos ácidos grasos que se encuentran en el hígado comienzan a sufrir un proceso de oxidación y hay disfunción mitocondrial. Bajo esas condiciones comienza a aumentar la lipoperoxidación y comienzan a aumentar los radicales libres de oxígeno, los cuales a su vez comienzan a producir una serie de eventos, entre ellos activación del factor nuclear kappa beta, activación de citoquinas y emprender la cascada inflamatoria. Cuando esto se da, igualmente sucede una activación de las células esteladas que también vienen condicionadas por el otro camino, que era la activación del factor nuclear kappa beta, produce citoquinas que aumentan la resistencia a la insulina y activan las células esteladas, igual que la inflamación produce activación de las células Kupffer, como veremos posteriormente, aumentando la fibrosis. Esta disfunción mitocondrial, la alteración en la permeabilidad de la membrana de la organela y la alteración en la peroxidación va a aumentar una serie de factores como son la muerte celular en dos formas, tanto como necrosis como apoptosis, dependiendo cuáles sean los factores genéticos condicionantes de fondo. Entonces ahí tenemos los factores. Para hacerlo más Walt Disney, veamos esta primera imagen donde vemos como la hiperinsulinemia, la hiperglucemia y evidente la resistencia a la insulina porque no puede entrar a la célula debido a la carencia de receptores, van a activar esta beta-oxidación, producir radicales libres de oxígeno, haciendo que la peroxidación lipídica favorezca la activación de las células esteladas, producción de matriz extracelular y por ende fibrosis, y apoptosis por activación de todo el ciclo de caspase y citocromo C, y producción de citoquinas IL-6 y IL-8, factor de necrosis tumoral, que a su vez van a producir quimiotaxis y aumentar la inflamación. Como ven, hay todo un fenómeno de por medio. La beta-oxidación va a producir ácidos grasos libres, los ácidos libres van a hacer free de esterificación, como siempre, dentro del hígado, y se van a aumentar las cantidades de depósitos de triglicéridos que no van a poder ser removidos con facilidad. Y en la parte periférica lo mismo sucede, resistencia a la insulina, no entra, baja la adiponectina y favorece una serie de elementos inflamatorios o proinflamatorios que van a condicionar también una lipogénesis de nuevo y mayores problemas. Cuando nosotros vemos cuáles serían los targets entonces adecuados para la forma terapéutica, vemos como los antioxidantes se convierten en uno de los elementos más importantes para bloquear y frenar la producción de radicales libres de oxígeno, la beta-oxidación y por ende la peroxidación lipídica, y dentro de ellos estamos considerando a la silimarina.
Pues bien, este estudio demuestra los niveles de glucosa se pueden mejorar y los niveles de insulina igual en estas ratas a las cuales se les injurió para producir diabetes. El estudio demuestra que esta silimarina inhibe la pérdida de peso y el estrés oxidativo que tienen estos ratones a los que se indujo la diabetes, atenuando de esta forma la resistencia a la insulina, como hemos conversado, y bajando el daño hepático. Y estimula, en todo caso, la producción de la PGC1, que como les dije, estimulará mayor iricina en el tejido hepático y por ende va a mejorar mucho más estos niveles. El estudio, como ven, registra una disminución en los niveles séricos de TGO, TGP, fosfatasa alcalina y bilirrubina después del tratamiento con silimarina. La silimarina disminuye estos niveles de los marcadores de estrés oxidativo y aumenta incluso los antioxidantes dentro del tejido hepático. En conclusión, se muestra que la silimarina puede aumentar los niveles de insulina, lo cual es importantísimo para que ingresen y causen el catabolismo necesario de la grasa acumulada, además de mejorar los niveles de la resistencia a la insulina o de este patrón homeostático de resistencia a insulina que los endocrinólogos manejan mucho más que nosotros. Y se aumenta este PGC1 alfa y la expresión genética evidentemente de este dominio 5 en el tejido de estos ratones a los cuales indujo la diabetes tipo 2, por lo tanto se aumenta también los niveles de iricina, ¿no?, en hígado y en sangre. Se demuestra los efectos antioxidantes con eso de la silimarina como uno de los mecanismos más conocidos y que refuerzan el ya conocido efecto hepatoprotector del mismo. Igual, como cualquier otro estudio en particular al respecto, siempre se recomienda que se requieren más estudios para precisar todos los mecanismos exactos moleculares que tienen la silimarina. Este otro artículo del Pharmaceutics es un artículo suizo y germano, alemán, que fue publicado en el 2019 y que nos habla de la sinergia que tienen estas formulaciones de drogas con fosfolípidos que desactivan significativamente las células esteladas hepáticas profibrogénicas del humano. Este estudio interesante, un estudio de investigación, prácticamente concluye que estas formulaciones de silimarina con fosfatidilcolina desactivan las células esteladas con una sinergia y un efecto potencial significativo, haciendo que esta actividad biológica sea más remarcable de la fosfatidilcolina en desactivar justamente las vías de activación de la célula estelada hacia su activación o hacia su fórmula fibrogénica. Entonces se convierte así estas formulaciones en nuevos objetivos terapéuticos para el manejo de la fibrosis hepática. Recordando, tenemos siempre una célula estelada en reposo, básicamente en el espacio 10, esperando en cualquier momento poder ser activada por una serie de factores como el alcohol, las drogas, los virus, los trastornos genéticos, etcétera. Y esto va a llevar a una proliferación exagerada, puede llevar a la fibrogénesis que más conocemos, fibrogénesis, fibrolisis. Este equilibrio es interesante cuando una célula estelada está activada, más bien lo que tenemos en muchos casos es una fibrogénesis mayor porque se activa más el factor de crecimiento tumoral beta 1, más que las metaloproteinasas que son parte de la degradación de la matriz. Entonces tenemos una serie de fenómenos que cuando la célula estelada está activada y que podemos medirlo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que dentro de las conclusiones podemos comprender la utilidad terapéutica antifibrótica que tiene esta formulación basada en fosfolípidos, en desactivar esta actividad profibrótica que tienen las células esteladas. Y este estudio fue un estudio in vitro basado en los principales marcadores de actividad y estado quiescente que tienen las células esteladas. Los protocolos realmente son in vitro optimizados, fueron usados para hacer un screening del impacto que tienen las formulaciones basadas justo en fosfolípidos, en este caso fosfatidilcolina, sobre las células LX2 activadas en presencia o ausencia de silimarina. Las células LX2, para no entrar en confusión, son básicamente células o macrófagos de tipo célula estelada que tienen dos fenotipos, la LX1 y la LX2, utilizándose más para aspectos de investigación las células LX2, por así decirlo, por su mayor estabilidad en los medios externos o por su trabajo in vitro, ¿no? Entonces se utilizan estas células LX2 del fenotipo de las células esteladas activadas en presencia o ausencia de silimarina. La abundancia, y ojo aquí, la abundancia de las gotas de lípidos, fíjense, la deficiencia de colágeno y de la alfa-actina del músculo liso, que a veces nosotros lo encontramos con el alfa-SMA, y el aumento de la fluidez o de la permeabilidad de la membrana de estas células esteladas de fenotipo LX2
que fueron expuestas a silimarina, sugirió que había evidentemente una remisión de esta diferenciación a miofibroblastos de las esteladas. Las formulaciones que fueron basadas en fosfatidilcolina aumentan la ruptura de colágeno, como ya se ha demostrado, pero básicamente no compite con los preparados asociados con fosfatidilcolina más silimarina. Para hacerlo más específico, esta es la célula estelada, básicamente el tipo de fenotipo, el X2, que cuando es sometido a liposomas con fosfatidilcolina o a liposomas con silimarina más fosfatidilcolina, se inactiva esta célula del X2, haciendo que ya no produzca mayor colágeno extracelular en su matriz. Pero nosotros a esta célula del X2, que está activada encima, la sobreestimulamos con el factor de crecimiento tumoral, los beta-1, perpetuamos la activación de este fenotipo de la célula, y cuando la sometemos incluso ya sobreactivada, sobreexpresada, con liposomas de fosfatidilcolina o las que tienen fosfatidilcolina y silimarina, igual podemos producir inactivación de la misma, lo cual nos da una gran ventaja terapéutica en el futuro. Para hablar de eso, justamente también en este curso de posgrado, al cual ya les hablé, que fue propiciado por la Asociación Americana para Estudio del Hígado, que fue en el año 2019, también en este curso de posgraduados, el doctor Don C. Rocky, que es un doctor que trabaja en el Departamento de Medicina de la Universidad Médica de Carolina del Sur, básicamente nos habla un poquito de cómo revertir la fibrosis hepática y los cambios que pueden haber en los últimos años. Nos habló algunos de los conceptos en el tratamiento de la fibrosis y habló cómo estos podían ir evolucionando de acuerdo a la situación, estado y función de nuestro hígado, ¿no? Y acá se habla mucho de las drogas específicas en uso, y una de ellas son básicamente los agonistas de los receptores de activación de peroxisomas y de los antioxidantes cuando estamos, como hemos hablado, frente a una inflamación del tejido hepático graso, como es la inflamación o tejido injuriante. Entonces ahí es donde en estos agonistas y en estos antioxidantes la silimarina juega aparentemente un factor muy interesante para formar parte de un objetivo terapéutico. Igual sucede cuando se habla de las drogas que han estado hace mucho tiempo presentes, en las cuales probablemente no se les ha dado el rol que corresponde, pero ahí también están los antioxidantes, donde también pertenece al grupo de la silimarina. Él presenta finalmente un cuadro donde habla de las terapias antifibróticas específicas potenciales de la célula estelada, estudiadas evidentemente ya en enfermedad del hígado humano, donde vemos la silimarina que actúa en una serie de enfermedades, como hemos visto, cuya eficacia está en estudio, cuya seguridad sí está demostrada, y que sabemos que hay una disminución de la activación de las células esteladas, cuyo mecanismo totalmente no lo conocemos, básicamente es lo que hemos ido expresando. Esta revisión antiviral es muy importante, es básicamente un metaanálisis que se realiza en un estudio publicado en el 2019, es un estudio que se realiza en diferentes sedes, sobre todo en Taiwán, y se ha hecho estudios en el Departamento de Microbiología y Inmunología de Canadá. Bueno, este estudio es una revisión, básicamente si es esto, es un metaanálisis, son todos los datos a la fecha que tiene la silimarina y sus derivados que han sido examinados por básicamente por su actividad contra varios virus. Y esta revisión básicamente ve toda la literatura actual concerniente a estos efectos de la silimarina con efectos antivirales, todos los derivados de la silimarina y compuestos usados tanto en estudios preclínicos como clínicos, y todas las investigaciones de aplicación clínica que pudieron tener, colocándolo como un prospecto de aplicación clínica como agente antiviral, ¿no? Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, cuando hablamos de los virus, hablamos del virus C, donde vemos que las formulaciones de silimarina ejercen diferentes tipos de efectos sobre el ciclo vital del virus C, sobre la inflamación y la señalización básicamente antiviral, todo in vitro. Pero hemos visto cómo inhibe un área del genoma del virus, que es el área NS5B y el área NS4B, que básicamente desarrollan la RNA polimerasa del virus dentro de la célula huésped y le permite formar su RNR viral y la conformación de los elementos formadores del virus. Si lo inhibe, lo inutiliza. Los mecanismos subyacentes antivirus C varían básicamente de estudio a estudio, y eso es lo que está pasando básicamente con estos estudios antivirus C, porque la fuente o el tipo de droga o el estudio está diseñado de manera diferente, las concentraciones utilizadas han sido diferentes, los protocolos de tratamiento no han sido homogenizados, entonces hay ciertas diferencias entre un estudio y otro. Hablando del virus del dengue, por ejemplo,
tenemos que se identificaron 9 tipos de fitoproductos con diferentes efectos de inhibición contra el área también del genoma NS4, también un área que produce la proteasa viral, incluyendo la silibinina y otros componentes del Silybio banano, que básicamente al inhibir la proteasa viral va a inhibir la replicación del virus. Tenemos sobre el virus de la influenza algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, sabemos que la silimarina en estos casos es dosis dependiente, llega a inhibir la replicación del virus de la influenza sin producir mayor citotoxicidad, y esto excluye y prácticamente ocurre descrito a través de la inhibición de la síntesis del RNA mensajero del virus, como aparentemente sucede con otro tipo de situaciones como hemos revisado. Un estudio utiliza la actividad antiviral de, por ejemplo, 89 plantas medicinales y se vio que básicamente la silimarina, con su bioactivo silibinina, posee una excelente actividad de tipo antiviral. La silimarina no solamente va a inhibir el proceso de replicación, sino también varios procesos de tipo fisiológico severos que ocasiona el virus de la influenza, tal como el estrés oxidativo y la activación de cualquier vía de inflamación del tipo quinasas. Y se disminuye con eso en vivo. La administración de la vía oral de silimarina, por ejemplo, no solamente va a aumentar el rango de sobrevida en aquellos ratones infectados con dosis letales del virus de la influenza, sino que también el rango del mismo de producto en los pulmones se encuentra aumentado. Los títulos de silibinina libre son altos en los pulmones, al cual se les da un tratamiento, luego la administración vía oral simplemente del producto, ¿no? Y cuando hablamos del HIV, por ejemplo, muchos autores han demostrado que esta molécula inhibe la replicación del HIV. Algunos estudios han revelado que la atenuación se da por una disminución de la activación de las funciones celulares que están implicadas en la activación y en la proliferación de las células T-killer, por lo tanto, en menor expresión celular de las células TSD4, que como sabemos pueden estar muy disminuidas en el estado activo infeccioso del HIV. Otros autores muestran que en contraste con previos reportes, la perturbación que produce, la alteración que produce la silibinina del metabolismo de las células T no está comprometido en su habilidad de bloquear la entrada del HIV. Y hay una serie de estudios que aquí están descritos del virus C, del dengue, de la influenza, del virus HIV, de la chikungunya, del virus B, una serie de estudios que sugieren los mecanismos de acción. Esos son estudios preclínicos, pero in vitro. Estos son estudios in vivo del virus C, el virus de la influenza y del virus B, ¿no?, que se han dado a lo largo del tiempo. Y acá tenemos al respecto del virus B algunas cosas interesantes. La silibinina, por ejemplo, sí inhibe la entrada del virus, bloquea la endocitosis que hace que el virus ingrese a la célula sin afectar la interacción con los receptores del VHB. Su replicación y liberación básicamente es en este proceso. La combinación de silimarina con un producto específico para el tratamiento antiviral, que es el entecavir, disminuye la carga viral del virus más significativamente que hacer una terapia sola. O sea, aquí la silimarina sola no actúa en su totalidad, sino que se debe asociar al entecavir para tener los mejores resultados. La silimarina llega a bloquear la infectividad del virus B por una influencia precoz en la entrada del virus, pero eso no es todo lo que se tiene que hacer, como sabemos. In vitro, la silimarina y derivados se constituyen como un atractivo candidato antiviral contra múltiples virus, o sea, de forma directa o directa. Así que eso es lo que tenemos que considerar. Básicamente, en las conclusiones finales, recordemos que toda esta compilación de datos y evidencias exploran el uso de la silimarina y derivados solos y en combinación con otros antivirales específicos como una estrategia básicamente potencial de tratamiento, particularmente en las hepatitis virales crónicas. Como en todo, siempre hemos recomendado y sabemos que la silimarina es el principal ayudante, coadyuvante en cualquier enfermedad hepática crónica, dándole la mano en diferentes situaciones, bajo diferentes mecanismos, dadas las diferentes patologías. Futuras investigaciones también sobre la biodisponibilidad, liberación, cómo esclarecer los principales mecanismos de actividad antiviral son igualmente necesarias. Y un estudio iraní muy interesante y que nos va a ayudar mucho en la explicación del SARS-CoV-2 es de los efectos protectores de la silimarina en la injuria por isquemia y reperfusión. Esto básicamente es una revisión, es un metaanálisis, un estudio iraní que trata de hacer una revisión de la literatura al respecto de, fue aceptado en el año 2019, un estudio
muy interesante que nos habla al respecto de lo que se conoce como el IRI. El IRI es justamente la isquemia, perfusión, injuria en su traducción, y que ocurre en diferentes condiciones clínicas, en daños por una ACV, por un trauma, por un trasplante de órganos, qué sé yo, ¿no? Y todos los daños que ocasiona tanto la caída de oxígeno como la repercusión, que puede intensificar incluso la injuria por isquemia debido a la infiltración de las células inflamatorias y la sobrecarga de oxígeno, de sodio y de calcio en el tejido, que puede incrementar una gran reacción y liberación de radicales libres de oxígeno durante esta injuria, y que puede ser disminuida y aminorada justamente por antioxidantes como la silimarina. Entonces, hablemos algunos conceptos al respecto. Sabemos que la isquemia, que es la caída del oxígeno, es el principal fenómeno por el cual se dañan los tejidos, y hay una fase preaguda donde hay una caída de la producción de adenosíntrifosfato, como sabemos el componente energético que producen las mitocondrias, y lo que produce una disrupción de la membrana, alteración de la permeabilidad de la membrana de la célula, acidosis, edema celular y alteración en la permeabilidad tanto de la membrana de la organela como de la misma célula. La restauración, en todo caso, ya del flujo sanguíneo, o sea, la reperfusión, compensa la caída del oxígeno y elimina metabolitos tóxicos. Ese es el problema. Entonces, la reperfusión puede intensificar la injuria por la isquemia 12 a 24 horas después del mismo. Esto es lo que se conoce como el IRI, o la injuria por reperfusión isquémica. El IRI llega a disparar una respuesta muy intensa en muchos casos, sistémica, inflamatoria, una disfunción múltiple de órganos, por distribución, una vez que se reperfunde, de estos metabolitos tóxicos que se liberaron y de las citoquinas inflamatorias localizadas en el lugar de la isquemia, que luego fueron llevadas a lo lejos debido a la reperfusión. Así que hay que tener en cuenta que es un fenómeno muy interesante y del cual hay que tener mucho cuidado. En realidad, el IRI es aún un problema sin resolver en una serie de cuadros clínicos, y la severidad del daño básicamente va a depender evidentemente del rango de la exposición a los antioxidantes por el tejido, o sea, básicamente al rango dentro del nivel de isquemia, la cantidad o tiempo en el cual haya estado sometido a una caída de oxígeno, por lo que el tratamiento antioxidante es una estrategia muy adecuada en el IRI. Ahí entra la silimarina, básicamente como un potente antioxidante que barre los radicales libres de oxígeno. En esta pantalla podremos ver cómo cae el oxígeno entre la isquemia, cambiando el metabolismo aeróbico de glucosa y producción de ATP al mecanismo anaerobio con producción de lactato y baja del pH, con el fenómeno de entrada y sobrecarga de calcio, sodio, y una proteinización del fenómeno con alteración de la membrana celular de la organela. Y aquí existe básicamente una alteración en la permeabilidad, y en el caso de la reperfusión, donde se recuperan los niveles de oxígeno, permanecen rápidamente la sobrecarga de sodio, calcio, se lava el lactato que hay de por medio, recuperando el pH fisiológico, abriendo la membrana de las organelas para que pueda producirse mayor adenosíntrifosfato, evidentemente, pero en esa reperfusión existe activación de citocromos C, caspasas, y por lo tanto apoptosis incluso de la célula, y en muchos casos con esta activación, disminución del pH y activación de otras líneas, producción de radicales libres de oxígeno. Si lo vemos en un cuadro así, no se vayan a marear, pero básicamente nos interesa ver estos puntos, que durante la isquemia y la reperfusión, muchos de los fenómenos pueden derivar en edema celular, liberación de los DAM, que como dijimos son proteínas moleculares asociadas al daño por cualquiera, en este caso por la isquemia, evidentemente. Vamos a tener activación de los macrófagos, producción de radicales nitrogénicos y activación de radicales libres de oxígeno. Y vamos a tener activación de las células inflamatorias, neutrófilos, que son nuestra primera fuerza armada celular, producción de ciclooxigenasa, lipoxigenasa, liberación de prostaglandinas, vasodilatación, producción de leucotrienos y demás. La flechita roja, que es lo que nos va a señalar básicamente cuando damos o utilizamos silimarina, cómo estos fenómenos disminuyen sustancialmente. Lo mismo lo vemos en este cuadro, en la producción ya resumida de radicales libres de oxígeno de nitrogenados. Vamos a tener una mayor respuesta inflamatoria, degradación de membrana, daño del DNA, peroxidación lipídica, como dijimos, pero la silimarina trata en su tratamiento de disminuir estos fenómenos. Cuando existe la reperfusión, como hemos visto, existe daño en el DNA, evidentemente un desplegamiento alterado de las proteínas y una sobrecarga de calcio, como hemos visto. Va a haber también liberación de la vía
inflamatoria con citoquinas, producción de DAMs y por supuesto la sobrecarga y producción de radicales libres de oxígeno, que a la larga estos fenómenos nos llevan a, no se rayen por todo el fluxograma inflamatorio, pero nos lleva a la apoptosis, activación de caspasa que lleva a la apoptosis y otros fenómenos que llegan a la necrosis y a la autofagia, y que básicamente en el mecanismo subyacente, en la liberación de caspasa, la disminución de la transcripción de VAX para la activación y transcripción de los factores inflamatorios, vemos que la silimarina nos ayuda a disminuir todos estos fenómenos de lesión inflamatoria. ¿Qué es lo que hace la silimarina con su silibilina? Básicamente tiene una serie de efectos sobre los órganos, el riñón, el hígado, el estómago, el cerebro, es decir, hay una serie de elementos para liberar un poco del daño producido por los radicales libres y sobre estos niveles de isquemia y reperfusión, los mismos que suceden cuando hay un SID en un estado séptico comprometido, como lo que veremos posteriormente en los pacientes con COP2. Entonces vemos que básicamente la silimarina en estos complejos de IRI cumplen un rol muy interesante, porque el efecto protector de la silimarina hace atractivo su uso en estos pacientes. La principal acción, los mecanismos de la silimarina y silibanina, como hemos visto, son básicamente barrer los radicales libres, se incrementa la capacidad antioxidante y se previene el exceso de respuesta inflamatoria y se inhibe las diferentes células que van a la muerte celular por necrosis, dejándolos más en apoptosis que en otras cosas. Entonces, esto nos hace que sigamos investigando para recomendar fuertemente el uso de este tipo de productos en estos problemas. Y para terminar, hablemos de este estudio en el Journal Clinical Medicine. Es un estudio español, un estudio que se está llevando a cabo, es un estudio abierto, randomizado, en fase 2, multicéntrico. Es un ensayo que trata de relacionar y evalúa la eficacia terapéutica que tiene la siliminina en la prevención del distrés agudo respiratorio en pacientes con COVID-19 moderado a severo, en pacientes básicamente oncohematológicos del Instituto Catalán en España. Entonces, este estudio que está en desarrollo incluso aún para evaluar las condiciones de respuesta y de uso, nos hablan de lo siguiente, y acá vamos a explicarle algunas situaciones. Por ejemplo, sabemos que la silivinina básicamente es un inhibidor directo de lo que se conoce como el STAT3. Cuando hablamos de STAT, básicamente estamos refiriendo a un grupo de proteínas que llegan a actuar como transductores de señales y activadoras de la transcripción. Este tipo de proteínas básicamente entran en procesos como la proliferación celular, inmunidad, como en los fenómenos de apoptosis y diferenciación celular. Y estas proteínas básicamente se encuentran en el citosol y se activan por fenómenos de fosforilación. Van al núcleo después de haber sido activados por la fosforilación y ahí empieza la transcripción genética de una serie de factores. Entonces es así como nosotros tenemos el STAT1, STAT2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El STAT1, por ejemplo, regula interleuquina 2, 6, interleuquina 10, incluso interferones. La STAT2, por ejemplo, llega a formar complejos más con la 1 y hace otro tipo de regulaciones del interferón. Y la STAT3, que cumple unas múltiples funciones, sobre todo regulación de la inflamación. Y es ahí donde estamos trabajando. La siliminina es un inhibidor directo del STAT3, regulando la intensidad justamente de la respuesta reactiva reparadora de las células de los tejidos dañados. El STAT3 es básicamente un control maestro, digámoslo así, es un regulador de interfase entre las citoquinas, la inflamación y la respuesta inmune de estos tejidos dañados, incluyendo aquellos por la infección del SARS-CoV-2, o sea, por cualquier infección viral. Conceptos que tenemos que ir tomando y teniendo en cuenta. La silivinina regula la intensidad entonces de la respuesta reparatoria que tienen las células respectivas, o sea, a través de los macrófagos, los astrocitos, de los tejidos dañados. Y esto se ha visto en reportes, por ejemplo, que ya teníamos en años anteriores en metástasis cerebrales, un estudio español también justamente, y en tumores primarios de pulmón, y lo que se hacía en estos tumores primarios de pulmón y lesiones pulmonares por radiación, ¿no? Entonces,
Esta parte es bastante interesante. Básicamente, por eso más estudios realmente confirmarían el uso de estos productos que intentan cortar la reacción de la tormenta de citoquinas, o sea, el proceso inmenso, grande, el proceso inflamatorio y la migración celular, que podrían mejorar de todas maneras la morbilidad y la mortalidad del COVID-19. Entonces, cuando esta molécula, la silivinina, actúe regulando justamente el estrato, vamos a tener fenómenos como los que hemos estado señalando, los que se ven en la parte reparadora de las metástasis cerebrales en el tejido periférico, lo que vemos justamente en la regulación de la intensidad, regulación de la respuesta de la tormenta de citoquinas inducidas en el pulmón debido al SARS-CoV-2, y lo que se da imita a las reacciones de macrófagos y a la respuesta inflamatoria periférica en los tumores primarios de pulmón y en la reparación de los daños por radiación en los mismos. Entonces hay que considerar otro tipo de regulación, que es la siguiente, y es porque la silibenina es un regulador de lo que se conoce como la respuesta too late o too little, o sea, muy pequeña y muy tardía del interferón frente al SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que sucede? Porque sabemos que el interferón básicamente son inducidos por los virus, igual que en este caso, y está entre las respuestas más rápidas, más precoces y también las más potentes respuestas innatas frente a la lucha contra cualquier virus, y en este caso contra el SARS-CoV-2. El timing de respuesta, o sea, el tiempo de respuesta del interferón a la replicación viral puede ser aquí el key o la llave de los resultados finales que pudiera tener la enfermedad por el COVID-19. La extremadamente rápida y robusta replicación del virus, básicamente cuando el interferón no está a tiempo, cuando está más bien retrasado y le da tiempo al virus a replicarse y a responder, es uno de los disparadores iniciales de la infección pulmonar y le da chance al virus a hacer lo que quiera. La silivirina espera disminuir básicamente la carga viral y impide el retraso que debe tener la respuesta del interferón, que debería ser rápida. El retraso que tiene el interferón produce básicamente, le da chance a una respuesta inflamatoria con monocitos y macrófagos, y básicamente sensibiliza la apoptosis de las células T, lo cual resulta, como ya sabemos, en una respuesta inflamatoria salida de contexto, desregulada, de un síndrome respiratorio agudo, un distrés mediado por citoquinas, y en un subgrupo de pacientes con esta enfermedad COVID-19 terminaría en una enfermedad fatal y severa, como hemos visto. En un gráfico puede ayudar más que 1000 palabras, y acá vemos pues cuando ingresa el virus y va aumentando, lo que tenemos es una rápida presencia del interferón que va a modular la presencia y la carga viral y va a regular los síntomas en una enfermedad, haciendo de que mientras más rápido tengamos respuesta del interferón, mejor enfermedad o una enfermedad más leve. A diferencia de la demorada, cuando la respuesta del interferón demora en relación al ingreso del SARS y los títulos, lo que vamos a tener es una enfermedad mucho más severa de la enfermedad. Entonces, para traducirles más rápidamente esto, una mayor estrategia en el manejo del COVID-19 podría básicamente comprometer una serie de objetivos como las proteínas críticas para la replicación viral, como la polimerasa viral. Esto ya es estando dentro de la célula huésped cuando el virus ha ingresado y trata de reproducirse. Si bloqueamos la polimerasa viral, no va a poder reproducirse. Otro acercamiento otro target a comprometer es justamente comprometer esta área de interacción entre el virus y el huésped, como es en la membrana celular, cuando la proteína S, la spike, se va a unir a los receptores AC2, o sea, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y se producen los procesos y activación de los procesos de estos de endocitosis, básicamente dependientes de la clatrina, porque nosotros, para resumirles un poquito, a grandes rasgos pueden haber 3 tipos de endocitosis según algunas clasificaciones, unos por clatrina, otros caviolar y el otro por macropinocitosis. En este caso estamos hablando de los dependientes de esta sustancia que es la clatrina, los mismos que están hacia el lado citosólico, hacia adentro, hacia el citosol de la célula huésped, y los mismos que pueden hacer entrar al virus en este mecanismo de endocitosis dentro de la célula del huésped. Entonces, finalmente, el objetivo es el mecanismo celular del hospedero que se dispara en contra del SARS-CoV-2. Esto podría impedir no solamente la respuesta celular frente al virus, sino que frente al virus en respuesta de suficiente replicación, pero casi tan más importante es el bloqueo de lo que sería la sobreproducción
de las citoquinas inflamatorias, evitando la sobreactivación de células de la respuesta inmune que a la larga nos llevarían al llamado síndrome de distrés respiratorio agudo, como una de las causas que sabemos produce una gran mortalidad en los pacientes con severa enfermedad por COVID-19. Se debe seguir investigando en una serie de ensayos clínicos moleculares, evidentemente, sobre el efecto terapéutico de la silimerina sobre la infección del SARS-CoV-2. Entonces tenemos varios procesos en los cuales vemos al coronavirus activándose a través de los receptores AC2, ingresando a través de estos mecanismos de endocitosis por clatrina, liberando su RNA para la replicación viral. Es ahí donde entramos tanto en el bloqueo de la RNA polimerasa para evitar la síntesis del nuevo virus, bloqueando la entrada en la endocitosis en la entrada del virus y bloqueando estos receptores de amplificación de señal inflamatoria como son los STAT3. En conclusión, es que es interesante que presentamos una revisión bastante amplia en investigaciones basadas en evidencia sobre la capacidad multifacética que realmente tiene este producto, la silivinina, que actúa sobre la tormenta de citoquinas del hospedero y sobre el ciclo del virus. Hay todavía revisiones sobre efecto terapéutico y requiere todavía estudios randomizados terapéuticos con silivinina. Veremos qué sale en este estudio. Como hemos visto, este trabajo en un centro oncológico trata de darnos las primeras bases para el diseño de nuevas terapéuticas basadas en antivirales con silivinina, más otros cuidados que se debiera de tomar. Hay otros estudios, por ejemplo, de la silimarina en la neumonía COVID-19 que se están tratando de incorporar. Este es un patrocinador, la Universidad del Cairo, que trata de ver cuál es la acción frente a un placebo, por ejemplo, en tratar las neumonías COVID-19 después de la administración de la misma. Así que es un estudio en desarrollo donde se está pidiendo colaboración. Tenemos acá la entrevista que se le hizo al doctor Alberto Guadalupe Campodónico, por ejemplo, que es el jefe de cuidados intensivos en este hospital Clínica Kennedy Alborada de Ecuador, donde él utiliza la silimarina, la coenzima Q10 y el resveratrol, que como sabemos son productos antioxidantes bastante fuertes y poderosos. Él ve y se da cuenta qué es lo que está pasando con los pacientes con COVID-19, con la enfermedad 19 y con el SARS-CoV-2 que ingresan a UCI. Se da cuenta que todos los enfermos que han entrado a UCI, básicamente todos están con enzimas hepáticas elevadas. Eso es interesante de reconocer. Entonces él está utilizando el tratamiento que utiliza la coenzima Q y el resveratrol acompañando a la silimarina. De esta manera él trata de fortalecer el sistema inmune y contrarrestar los efectos del COVID-19 sobre el hígado y la inflamación. Puede tomarse de forma independiente, pero él dice que se potencian muchos unidos entre sí y la combinación de estos tres productos son fundamentales para él y muy potentes para bajar la inflamación del hígado en los pacientes con COVID-19 que padecen una gran elevación de las enzimas hepáticas. Y es aquí donde rápidamente vemos los mecanismos de lesión hepática por el COVID-19, donde ingresa por el sistema de circulación sistémica. Evidentemente el virus puede ir al intestino como puede ir al hígado y pueden también salir a través del sistema venoso portal y a través del tracto biliar, igual llegando al intestino para ser eliminado a través de las heces y a través del sistema venoso portal del intestino para llegar al hígado, a través de la circulación también, produciendo daño a través de la activación de los receptores CK2 del hepatocito para elevar las transaminasas, como lo veremos en un ratito. Porque, ¿qué pasa? Existe una expresión de los receptores CK2 en el hígado, pero básicamente en los colangiocitos, donde tenemos casi el 60% de receptores EK2 expresados, como lo dice esta figura, mucho menos, un 2.6% de los receptores están expresados a nivel solo del hepatocito. Entonces nos hace pensar que hay una más baja probabilidad de que exista lesión hepatocelular por el proceso viral, y es que lo que nosotros vemos y lo que se describe no es una gran elevación con respecto al daño hepático hepatocelular. Entonces debíamos pensar si existe realmente una lesión de los colangiocitos de tipo viral y es por eso que podemos ver incluso una gamma glutamil muy elevada sin necesidad de encontrar bilirrubinas o un paciente muy histérico. Este estudio donde se vieron del año pasado, donde a los ratones se le hicieron hepatectomía y se ve cómo los receptores CK2 aumentan su expresión en los hepatocitos cuando hay un fenómeno que se conoce como regeneración hepática, o sea, fueron sometidos a hepatectomía y al tercer día de haber sido sometidos a hepatectomía, la expresión de los receptores EK2 aumentan sustancialmente. Y es que los colangiocitos ya de por sí tienen sus receptores, se expresan a través de receptores EK2
pero los hepatocitos no. Pero cuando existe este fenómeno y hubo este problema, lo que se vio es que los hepatocitos se expresaron también a través de receptores AC2 o EK2 y el virus pudo producir daño incluso en la célula hepática. Pero no es el único mecanismo, porque también está el proceso de inflamación sistémica, el proceso, una vez que entra el paciente a ventilación o ingresa con sepsis, de isquemia hepática, de hipoxia, sin considerar que pudiera tener procesos hepáticos de fondo, como cirrosis, hígado graso marcados o inflamación, NASH, qué sé yo, o incluso injuria por drogas, como veremos, porque cuando existe un estado séptico de por medio, existe un compromiso total de órganos, cerebro, corazón, riñones, intestino, pulmón, etcétera, porque estamos expuestos a la tormenta de citoquinas por esto, por la misma sepsis, por la hipoxemia, este estrés que produce la viremia. Va a haber hipovolemia relativa y con un trastorno inflamatorio sistémico que nos va a llevar a una serie de fenómenos. Considerándolo así, hay una asociación entre la injuria y la forma severa de COVID-19. Ojo, entre la injuria hepática, porque hemos visto que cuando el score CT de la tomografía demuestra un gran compromiso pulmonar por el virus, básicamente cuanto más es el daño, mayor relación con injuria hepática tenemos. A diferencia, por ejemplo, de la proteína C reactiva. Igualmente, cuando la proteína C reactiva está sumamente elevada, existen mayores posibilidades de tener injuria hepática. Un estudio también del año pasado. También tenemos el riesgo de toxicidad por fármacos, y lo vimos en este estudio de toxicidad hepática por lopinavir que se utilizaba ya cuando estamos en estadio severo, grave, con gran tormenta de citoquinas, y lo que vimos fue que había una relación estadística bastante marcada en cuanto al uso de estos dos productos y la presencia de disfunción hepática. Hay una relación significativamente estadística y se comprobó que este producto sí pues nos daba un daño hepático asociado al problema de fondo, también publicado el año pasado. Y básicamente con respecto al tipo de daño hepático, no encontramos un hallazgo sugestivo de lesión viral, por ejemplo, en este estudio del año pasado, un reporte de casos, donde prácticamente solo se han hecho 3 biopsias con 3 patrones, con esteatosis microvesicular, con dilatación sinusoidal leve y necrosis periportal, pero ningún hallazgo sugestivo de invasión viral netamente. Este es un estudio muy particular porque se ve como el NALF, como una hepatopatía paralela, como factor de riesgo en el proceso infeccioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este índice fue sacado por este índice estatóxico hepático, donde se consideran los pacientes con diabetes tipo 3. Entonces, tenemos superpuestos los pacientes que tenían hígado graso no alcohólico y aquellos que encima tenían un hígado graso no alcohólico por diabetes. Entonces, esto todavía hay que tomarlo con pinzas, pero sabemos que es un factor de riesgo a considerar. Entonces, cuando tenemos a nuestro coronavirus y tenemos su proteína S, la proteína Spike, que está asociándose a nuestra proteína C2, básicamente lo que se promueve es la replicación viral, el ingreso del DNA, es el ingreso del coronavirus a la célula por endocitosis, liberación del RNA viral en la célula, que es lo que vemos en este marquito. Y básicamente lo que tenemos es acción de la proteasa transmembrana sérica de tipo 2. Este proceso básicamente va a encebar, va a poner más apetecible a la proteína SX para que sea básicamente aceptada y pueda ser incorporado el virus y libérelo para producir el proceso viral. Sin embargo, una vez que el virus está dentro de la célula y quiere irse recomponiendo, lo que vamos a tener son dos fenómenos: que los macrófagos respondan, que la actividad inmunológica responda y bloquee el proceso infeccioso sin mayor patología, y se desarrolle más bien lo contrario, de que hay una gran activación del proceso de inflamación celular con liberación de macrófagos, células T killer, monocitos, etcétera, y citoquinas que van a producir la tormenta de citoquinas. Entonces aquí es donde viene nuestra molécula, porque muy referidamente hemos visto el fenómeno, cómo actúa para bloquear la necrosis celular y mejorar el desarrollo de la regeneración celular, promoviendo más bien apoptosis y no ruptura ni necrosis celular, mejorando en los niveles de inflamación, de necrosis, del estrés oxidativo e incluso la parte de los transformadores de fármacos. Para terminar, entonces recordemos, el daño hepático es multifactorial, es lo que hasta la fecha y en la actualidad sabemos, porque actúa en diversos puntos, como hemos visto en la hipoxia, favoreciendo el fenómeno de hipoxia y repercusión, como hemos visto en el IRI, porque también actúa en la tormenta de citoquinas, porque
vemos que hay una expresión sobre los colangiocitos, felizmente no es el más grave, no es el mayor daño, que hay probablemente un efecto citopático desarrollado por el SARS-CoV-2 directamente del apoptocito, el cual está todavía en mayor desarrollo y estudio, y lo que sí hemos visto que puede actuar sobre los medicamentos. Entonces es efectivo el hecho de pensar que sobre todos estos puntos existe la posibilidad de que la silimarina nos dé el gran apoyo. ¿Qué nos llevamos a casa, mis estimados colegas? Y para terminar, ha sido una exposición muy rica en datos e información, así que para llevarnos a casa, la silimarina va a tener una eficacia, como hemos visto, positiva en bajar los niveles de transaminasa, sobre todo la TGP, en pacientes con hígado graso no alcohólico. La silimarina llega a ser una alentadora y básicamente segura propuesta de tipo fitoterapéutica para aquellos pacientes con este hígado graso. Esta molécula puede ser óptima si la combinamos con drogas para contrarrestar el problema metabólico primario, el de fondo, por ejemplo, estatinas en los pacientes que hemos hablado de dislipidémicos, y en los pacientes diabéticos llega a mejorar los niveles de insulina, en pacientes con resistencia a la insulina, mejora el índice de resistencia a OMA y limita incluso el daño en injuria hepática. La evidencia va señalando, como hemos visto en la actividad antifibrótica de las células esteladas, que las formulaciones basadas en fosfatidilcolina y silimarina desactivan mucho mejor a las células esteladas, y que estos derivados de silimarina también han sido examinados en sus diferentes potenciales de actividad contra varios virus, y se van tratando de diseñar incluso nuevas estrategias para el estudio e investigar los diferentes efectos de sus causas moleculares, de cómo trabajan. La silimarina y todos sus derivados realmente por esto se están constituyendo como un atractivo candidato de tipo antiviral contra múltiples virus, como hemos visto, sea de forma directa o indirecta. Y la silimarina y derivados incluso son atractivos, como hemos visto, en la fase de injuria por reperfusión e isquemia, pues según se observa y hemos visto, mejoran la función de muchos órganos después de la isquemia y reperfusión. Y para llevarnos a casa, finalmente, se van estableciendo datos basados en la evidencia de la capacidad multifuncional que tiene esta molécula y sus derivados contra objetivos como es la tormenta de citoquinas, el ciclo mismo del virus SARS-CoV-2 para el manejo clínico de la infección y sus efectos tanto en el nivel respiratorio como en el digestivo, sobre todo en el hígado. Ok, les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido de mucha utilidad y que sea de mucha utilidad para ustedes en futuro, para su práctica clínica y su trabajo. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que surja en el momento. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos los médicos. Soy Winnie Ramírez, representante médico. Pertenezco al grupo de visita médica. Mientras vamos preparando las preguntas y el conversatorio con el Pro AISA, permíteme, por favor, presentar los productos líderes. Liga Protector de 400 mantiene la integridad de la membrana, mejora el metabolismo hepático y potencia la acción de la silimarina. Nuestras ventajas frente a nuestros productos ya mencionados, como nuestro Iganatur, Iga Protector, nuestro Iganatur más fuerte, productos líderes, la mejor opción que estamos presentando, nuestro hepatoprotectora, que viene en presentación cápsulas blandas gelatinadas, y más que todo que somos el único laboratorio con concentraciones en cada uno. Mencionándole también en sí nuestra línea hepatoprotectora, en las que se encuentran nuestros productos, nuestro Iganatur de 500, nuestra silimarina, nuestro Iga Protector, nuestra fosfatidilcolina 400, y como dosis de mantenimiento, mencionando nuestro Iganatur más fuerte. Como lo había mencionado, la combinación de nuestro silimarina 150 más la fosfatidilcolina de 150. Recordemos también que tenemos lo que es el programa PASHA, el programa Apoyo al Paciente, ya que son medicamentos para tratar patologías crónicas, ¿no? Esperamos que les gustan las presentaciones, y en esta oportunidad le doy pase a mi compañera Rocío Chumbe. Estimados doctores, muy buenas noches. Los saluda Rocío Chumbe.
En esta parte del conversatorio, quisiera invitarlos a que puedan hacerle llegar sus preguntas al doctor Percy Loaiza, a nuestro ponente, o transcribirlo para nosotros poderlos hacerlo llegar al doctor Percy. Doctor Loaiza, muy buenas noches. Realmente bastante enriquecedora la información que nos ha traído. Abre el campo para muchas patologías que realmente nos llama mucho la atención, por cuanto esta asociación de la ciclina y el SARS-CoV-2 es súper interesante, porque nosotros en la práctica clínica vemos a un paciente COVID, pero vemos desde el punto de vista respiratorio, que es lo que al final determina la vida de este paciente, pero no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay daño hepático de por medio. Entonces, me parece súper interesante esta información totalmente actualizada, y vemos que todavía hay otras en curso y tenemos todavía para rato con esta pandemia. ¿Cuál sería el posicionamiento, doctor, de la Sigmarina en este campo? ¿Cómo lo posicionamos? ¿Qué sugiere usted? Bueno, como estamos viendo hasta la fecha, conforme pasan los días seguimos aprendiendo. Conforme pasan las semanas y los meses seguimos aprendiendo, y lo que valía al principio de la pandemia, la mitad ya no valía, después volvió a valer. Hemos estado en una serie de discriminaciones terapéuticas a lo largo de este tiempo de la pandemia, y es porque la información sigue llegando, se sigue estudiando, se sigue investigando, y esto es lo que está pasando con la molécula, ¿no? Se está tomando las primeras investigaciones, en las cuales felizmente se están llevando a cabo como debe ser, randomizados, doble ciego, están siguiendo su fase 2. Esperemos que tengamos los resultados de la fase 2 para ver en qué entra la fase 3 en este estudio español, que es tan importante, porque ha agarrado bases etiopatogénicas y fisiopatológicas muy interesantes, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Como el bloquear las proteínas STAT3, por ejemplo, o como bloquear fenómenos como el IRI, que se produce en los estados de COVID avanzado con sepsis, en los cuales ha habido isquemia sistémica con daño multisistémico orgánico, y cómo la sigmarina podría ayudarnos a recuperar el daño sistémico tisular que se produce por ese tipo de situaciones. Pensamos a la larga y sabemos de que a través de toda la información que hemos dado a través de muchos años que estamos conversando al respecto y viendo cómo esta molécula ha desarrollado tanto en los últimos 25 años, como el gran efecto que tiene esta molécula de ser uno de los mejores coadyuvantes que tenemos en el tratamiento de las diferentes hepatopatías, ya que tiene una serie de fenómenos reparadores tisulares asociados, como los hemos visto en los cuadros de presentación. Pues tiene actividad antiinflamatoria, tiene actividad antifibrótica, proapoptótica, antioxidante, tan interesante, que nos va a ayudar en mucho a la larga para mejorar los procesos inflamatorios y reparadores, en este caso igualmente. Para mí se está considerando o se va a considerar importante la molécula para adjuntarlo a la serie de armamentos terapéuticos que tenemos frente al COVID-19, al SARS-CoV-2, ¿no? En todo este caso. Sabemos que al momento todavía no está evidentemente inmerso en ningún protocolo de activación, pero sabemos que podemos ayudarnos mucho, como lo que vamos discutiendo actualmente con esta molécula. Sobre todo sabiendo, por ejemplo, de que uno de los hepatopatías más comúnmente asociadas al proceso de desarrollo del SARS-CoV-2 es la obesidad. Sabemos que es el sobrepeso, sabemos que es la diabetes, y evidentemente lo que más se ha encontrado en ellos es que el mayor factor de riesgo, la mayor hepatopatía asociada, es justamente el hígado graso no alcohólico. Y estoy seguro que el alcohólico también debe estar por ahí, solamente que siempre entran los factores de exclusión por ser evidente el daño que tiene sobre el hígado. Sin embargo, en estos factores no alcohólicos, pues se puede trabajar desde antes, y sabemos cuáles son las poblaciones de riesgo actualmente, sabemos cuál es la población que debería estar sometida a mayor restricción, cuidado, pues sobre esos hay que trabajar, hay que diagnosticarlos, hay que sacarlos del contexto, hay que individualizarlos y darle tratamiento necesario para que mejoren muchos aspectos de su vida, tanto desde la dieta, o sea, mejorar su nutrición,
mejorar su sedentarismo, activarlos, porque con esta pandemia todos trabajamos en casa, todos estamos haciendo trabajo remoto y eso no nos está ayudando. El sedentarismo asociado al trabajo remoto también incrementa una serie de problemas. Entonces, si tomamos a estos tipos de pacientes y los comenzamos a seguir y comenzamos a mejorar su índice, debemos mejorar su peso, debemos mejorar su estado nutricional, mejorar sus niveles de antioxidantes y por lo tanto sacarlo del grupo de los pacientes con estado de riesgo para el COVID-19. De esa manera también vamos a poder mejorar en mucho el accionar del virus sobre el huésped. Y si sobre eso nosotros seguimos con la terapia, vamos a tener mucho que hacer. En parte, mucho de este estudio tiene que ver, y ojalá con eso podamos llegar a conseguir básicamente la silimarina de forma endovenosa, que muchos de los estudios tienen desarrollo en Europa y en otros continentes, y que son justamente por el uso endovenoso de la sustancia activa. Pero esperemos que con el tiempo nosotros podamos contar también con ello. ¿Por qué? Porque como comprenderás, podemos ser de mucha ayuda mientras la vía oral esté conservada. Pero cuando la vía oral no esté conservada, vamos a tener ciertas limitaciones en el uso de la silimarina, cuando podría ser un gran coadyuvante vía endovenosa en los estados moderados a severos, como hemos visto en los procesos de inflamación y de IRI. Así que creo que tiene un futuro por venir, tiene un futuro muy prometedor esta molécula, así como lo hemos visto, como en el IRI. Es un futuro muy prometedor de actuar directamente sobre el virus, tanto en el factor de adherencia con el AC2, como en el factor de endocitosis, como en el factor de transcripción. Así que tenemos un futuro a seguir muy atentamente y tengan por seguro que vamos a estar ahí detrás para hacérselos llegar conforme esto se vaya presentando cada vez más, ¿no? Ya hemos visto que hay estudios pendientes tanto en animales como en seres humanos. Hay estudios de neumonía que hemos presentado, que está patrocinado por la Universidad del Cairo. Hay otros que no hemos puesto, que están todavía patrocinados. Por ejemplo, se está haciendo el estudio de estados respiratorios asociados a estados hepáticos en porcinos, ¿no? Que no lo hemos puesto, pero que sí se está llevando a cabo para ver la acción antioxidante neta de este tipo de productos en este tipo de patologías, ¿no? Y así, mi querido doctor, así que esperemos de que el tiempo, los días, nos sigan refrescando la mente y dándonos otras alternativas, ¿no? Gracias, doctor. Y acá veo una pregunta del doctor Paucar, donde me pone que los pacientes con hígado graso no alcohólico severo en tratamiento con silimarina, ¿qué tiempo después, me imagino que así es la pregunta, qué tiempo después se puede ver mejoría o cambios en una ecografía abdominal? Y es que, como les hemos dicho, no solamente es el tratamiento de la silimarina se convierte en un coadyuvante, pero para yo obtener los mejores resultados y que sean evidentes en una ecografía abdominal son otras palabras. Es decir, acuérdense que la ecografía abdominal depende de dos cosas básicamente. Uno, del equipo, y dos, del ojo del observador, o sea, del operador dependiente. Esas dos cosas son dependientes. Y la determinación en una ecografía convencional habla de una hepatopatía crónica difusa de tipo 1, 2 o 3. ¿Y eso saben de qué depende? Depende básicamente del nivel de brillo que tiene el hígado en la ecografía. Como comprenderán, depende mucho del ojo del observador y de la resolución que tenga el equipo. O sea, qué tan moderno sea, qué tan capacidad de discriminación tenga, etc. Entonces, no es práctico decir, bueno, y en un mes y medio, o en 45 días, o en 2 meses. Lo que sí vemos es de que asociando la silimarina al resto del tratamiento, sobre todo al que va y lo hemos visto en los estudios, lo hemos puesto ahí, la silimarina va mejor combinada con aquellos tratamientos para mejorar la enfermedad primaria o la enfermedad de fondo que el paciente tiene en un hígado graso no alcohólico. Lo dijimos en los pacientes que tengan síndrome metabólico tipo X, a los diabéticos, a los dislipidémicos con hipercolesterolemia, trigliceridemia, hipotiroideo, etc. Si yo asocio a mi levotiroxina, si asocio a mi clofhidrato, si asocio a mi estatina, voy a tener mejores resultados todavía asociándolo al tratamiento. Sin contar de que ya descontamos el hecho de que está demostrado como las medidas generales en este tipo de pacientes, es decir, la dieta, como en la activación del ejercicio. Ahora sabemos qué tan importante es el ejercicio en estas épocas, porque el ejercicio mejora
e incrementa el número de receptores a insulina de la célula. Entonces, si no hacemos ejercicio, se van perdiendo receptores y tenemos receptores inútiles de insulina. Pero si hacemos actividad física, mejoramos la actividad física, creamos más receptores de insulina en la membrana celular, ingresa mayor insulina para que cumpla su cometido de metabolizar la grasa intracelular, la glucosa en exceso, etc., ¿no? Así que decirle con claridad, sí se pueden ver cambios en la ecografía, pero decirle un tiempo depende mucho del proceso de fondo primario y depende mucho del compromiso que el paciente tenga. Lo que nosotros vemos cuando este compromiso está es que, por ejemplo, el tratamiento exhaustivo a dosis terapéuticas de la molécula cumpliendo con sus objetivos, nosotros vemos cómo las transaminasas cuando están elevadas en estos hígados grasos severos con inflamación, o sea, en estos NASH, lo podemos ver incluso hasta los 3 meses, ¿no? Y decir a partir de ahí, oye, vamos cumpliendo nuestros objetivos, y podemos ver que de una hepatopatía difusa grado 3 puede pasar a un grado 2, pero como hemos visto hay una diferencia interobservadores, ¿no? Una diferencia que puede variar en un 30 a 40% de acuerdo a algunos estudios así a la larga. O sea, yo puedo tener un hígado graso en grado 3, pero el ecografista lo vio en 2 y pone grado 2. Entonces siempre es bueno que el mismo ecografista trate de seguir al paciente para que sea la misma visión y la misma apreciación. Pero que puede cambiarlo, sí, efectivamente. ¿En cuánto tiempo? Es muy difícil señalarlo, pero podemos ver cambios entre los 3 y 6 meses, si es que el paciente le pone ganas, le pone dedicación. Estamos hablando de bajar de peso, llegar a un peso ideal, mejorar su aspecto dietético y mejorar las lesiones hepáticas evidentes, ¿no? Más o menos espero haber respondido la pregunta de mi colega Paucar. Doctor Loaiza, hay una consulta que me gustaría hacerle. En la visita diaria que realizo, muchos de sus colegas me hacen mención del uso de vitaminas como vitamina E, la vitamina B, en patologías hepáticas. Quisiera preguntarle cuál ha sido su experiencia en cuanto al uso de estas vitaminas para este tratamiento de patologías hepáticas versus de repente la silimarina, ¿no, doctor? Claro, como ustedes habrán visto, incluso en las revisiones que se dan en los estudios que hemos visto de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, como hemos visto en las diferentes exposiciones, como antioxidantes se coloca también a la vitamina E, ¿no es cierto? En ese grupo no está la vitamina B. La vitamina B es más una coenzima que sirve para catalizar una serie de reacciones dentro del hígado, y una de las principales que se utiliza no solo es en el aspecto neurológico, sino dentro del hígado, para ayudar y mejorar al metabolismo, y en este caso catabolismo, liberación del acetaldehído, producto del consumo de alcohol. Así fue que primero se consumía el complejo B, famoso complejo B, en una serie de productos. Cuando el paciente consumía alcohol y tenía problemas hepáticos por alcohol, el complejo B iba de fondo. Los que son de mi promoción o un poquito mayores se acordarán de una serie de productos que se utilizaban justamente, ¿no? Pero más se utilizaban para la neuritis posalcohólica que se veía, y con eso mejoraba en mucho. Pero sí mejora en muchos ciertos tipos de reacciones y sirve como coenzima en varios tipos de reacciones. Eso no hay que quitarlo. La vitamina E también se considera como un excelente antioxidante, y es punto, ¿no? Un buen antioxidante para diferentes patologías. Pero la silimarina tiene la ventaja, y es por eso que sigue en evaluación y se siguen presentando en foros tan importantes como el de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, como el que les acabo de presentar, y en otro tipo de pantallas, como hemos visto en otros estudios de otros años que les he ido presentando como alternativas de tratamiento. Y es que no cumple solo una función antioxidante, sino que tiene una protección mayor, porque también bloquea efectos inflamatorios, bloquea las cascadas de inflamación a través de unos diferentes puntos, como hemos visto. Aparte, es también proapoptótico, o sea, no favorece la necrosis y muerte celular, sino que puede producir incluso frisamiento, o sea, congelación de la célula, para darle tiempo a la recuperación y no a la muerte celular. Por eso se frisean, se ponen apoptóticas, ¿no? Que es un tipo de muerte celular, pero que no lleva al proceso inflamatorio. Eso es interesante. Cosas como esas, aparte de otro tipo de liberación de los radicales libres, es un anti-age porque nos libera incluso los radicales libres de oxígeno y demás. Así que es bueno considerar de que todo tiene
todo tiene su lugar, todo tiene su momento, pero la silimarina ha mostrado ser un mayor antioxidante bajo estas condiciones. La vitamina B y el complejo B tienen sus propias indicaciones, sobre todo en el hígado graso por alcohol, el paciente con posneuritis alcohólica, con neuropatía alcohólica, con procesos de neuropatía diabética, etcétera. Esos son otros procesos donde sí se necesita la B1, B2, B6, ¿no? La B12, pero no son los casos en general. Igual la vitamina E, ¿no? La vitamina E se considera un gran antioxidante también, pero ahí es un bloqueador neto de los radicales libres de oxígeno. Ahí quedamos. Doctor Percy, una pregunta. En el mercado farmacéutico contamos con varios competidores para lo que es el tratamiento de hepatopatías. Y uno de ellos es nuestro Iganatur de 500 miligramos versus la goza. ¿Cuál es la diferencia, doctor? El problema. La verdad que deberíamos censurarla, deberíamos hacer un retraso en el tiempo y bloquearla, porque pone en una situación muy preocupante esa pregunta. Pero lo que tenemos que saber es que estamos hablando del mismo producto. La goza es el nombre comercial del producto en Europa, ¿no? Y la goza es el producto que ha desarrollado la parte también endovenosa y es el que inicialmente ha propiciado una serie de estudios con respecto a la silimarina, ¿no? El producto que nosotros tenemos es el producto vía oral, es un extracto básicamente libre de polvo y paja de silimarina, que es el que tenemos nosotros, a diferencia de todos los otros competidores del mercado, ¿no? Ahora se va sabiendo la importancia de la silimarina cada vez más, entonces vas a tener productos que antes eran solitos y que ahora le llaman fortes o plus o mejorados, y es porque les han añadido la molécula de silimarina. Y aún así todavía no conocen bien cuál es la dosis óptima del producto, ¿no? Entonces estamos hablando de dos productos que son básicamente lo mismo y que uno es básicamente europeo y el otro es más americano. Y eso que no consideramos todavía el Miltwistel, ahí me pondría a hacer más apuros, ¿no? El Miltwistel de GNC es el producto por excelencia más conocido en Estados Unidos, desde ahí se originó, tiene años, pues años, ¿no? Pero no es el extracto que se presenta en el Iganatur, por ejemplo, ¿no? Es la molécula mezclada con todos los flavonoides, a diferencia del producto que nosotros presentamos en la actualidad, que es el producto purificado, el mismo que el Legalón, que es el producto europeo, ¿no? Así que no es que sea en este caso uno mejor que el otro, lo que pasa es que el otro ha sido siempre el elemento o el eslabón de estudios iniciales y mucho de ello debido a su presentación endovenosa para los estudios, pero nos ha servido a nosotros para ver que la molécula funciona y cómo funciona, lo cual todavía pues nos falta desarrollar mucho, ¿no? Pero anda presentando tu currículum. Doctor Loaiza, bueno, doctor, otra consulta que me hacen varios de sus colegas es, ¿cuál es la ventaja de usar altas concentraciones de silimarina como Iganatur de 500? A ver, lo que pasa es que la dosis óptima terapéutica ha cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces, antes teníamos silimarina o el Iganatur en presentaciones de 100, de 150, luego 300, luego ahora 500, y es porque la dosis óptima de tipo terapéutica ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Siendo de 150, luego 300 y ahora 500, y bueno, y actualmente se considera casi 750 aproximadamente la dosis óptima terapéutica para conseguir. Entonces, los laboratorios se han puesto en onda y se han sincronizado con cuál es la fórmula más adecuada para poder llegar con facilidad a esa dosis terapéutica. Entonces, cuando utilizamos la de 500, utilizando 2 tabletas de 500 al día, llegamos a más de los 750 de dosis óptima, ¿no?
Sin embargo, cuando hablamos de dosis en fase aguda, mientras las lesiones hepáticas no nos signifiquen un mayor daño y estas no sean mayor, en muchos casos de 2 veces lo normal o pasen las 120 unidades, nos puede ayudar mucho dosis como 300 miligramos, ¿no? O dosis de 500 miligramos. Sin embargo, si yo quiero utilizarlo porque estoy en plena quimioterapia y quiero disminuir un poco los efectos colaterales que me produce el daño del agente quimioterápico en mi hígado, puedo utilizar dosis plena. Se señala que yo puedo utilizar hasta 1500 miligramos sin mayor trastorno. Más de eso, en muchos casos, por ahí se ha explicado que lo más que puede causar o es un dolor de cabeza ligero o se afloja un poco el estómago por el efecto colerético que maneja. Pero después de eso no tenemos mayor cosa, así que se puede utilizar con total seguridad, tolerabilidad y tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando uno maneja dosis hay que saber qué voy a tratar para saber cuánto le voy a dar. Entonces, cuando yo tengo lesiones hepáticas mayores de 10 veces lo normal, o sea, sobre 400 unidades, yo básicamente no bajo de 1 gramo o 1,5 gramos de silimarina a mi paciente hasta que baje de los 10 veces lo normal. Ahí podría utilizar 2 cápsulas y luego bajar a 1 cápsula hasta que baje los niveles a menos de 1 vez lo normal. Después de eso ya puedo usar mantenimientos de 300 y si ya está básicamente en lo normal, dependiendo de la patología de fondo, ya puedo mantener 150 miligramos como en alguna presentación que creo que tienen ustedes, ¿no? Que es de mantenimiento. Entonces, ahora, yo tengo una patología hepática que me eleva las transaminasas horriblemente y me las eleva más de 10 veces lo normal. Entonces tengo una necrosis celular avanzada y tengo un compromiso hepático en mi paciente con daño hepático y estoy hablando, por ejemplo, de un NASH, ¿no? Donde el paciente, en el estado de obesidad, diabético descompensado, me hizo una neumonía y es una diabetes descompensada, el hígado se fue para arriba y tengo transaminasas de 550, 600, qué sé yo. Entonces quiero mejorar rápidamente ese estado hepático mientras voy regulando mi diabetes y regulando mi estado glicémico. Yo me ayudo en las fases agudas o en las hepatopatías en crisis aguda o en estado agudo con la fosfatidilcolina, que también lo hemos señalado. El usarlo paralelo a la fosfatidilcolina en dosis de 400 miligramos nos ayuda en mucho porque la fosfatidilcolina, lejos de ayudarnos a reparar el daño de la membrana celular producto de la lesión o la injuria, me sirve como un buen transportador de la silimarina. Se aumenta casi 10 veces la absorción de la silimarina dentro de la luz intestinal, mejora el círculo de absorción enterohepático y eso mejora mucho la recirculación del producto. Así que yo prefiero usar en los casos donde sí quiero conseguir mi más rápida recuperación en mi perfil hepático, del daño hepático, de la injuria hepática, los productos asociados con fosfatidilcolina, ¿no? Entonces tenemos por un lado mejorar las dosis de silimarina dependiendo de la cantidad de lesión hepática o de transaminasa sobre 1 gramo, 1,5 gramos, y utilizar la dosis de fosfatidilcolinas sobre 1200, o sea, 400 miligramos dosis, dependiendo de lo que yo quiera utilizar. Así que, como les digo, para nosotros, lejos de que yo tenga que utilizar en un Wilson una depenicilamina porque lo necesito, lejos de que tenga una hepatitis C y tengo que utilizar sofosbuvir con otro asociado para tratar mi virus C, o porque tengo que utilizar un entecavir en virus B y quiero bajar los niveles de transaminasas por el daño. Entonces, estoy hablando de asociaciones porque realmente el producto se convierte para nosotros en el mejor brazo derecho, el mejor coadyuvante en todos los tratamientos, como hemos visto en nuestras presentaciones, ¿no? Súper interesante, súper importante esta información. Esta asociación, doctor, y recomendable iniciar el tratamiento con dosis altas, ¿no? Dosis de inicio, dosis de ataque para patologías severas, una hepatitis B, una cirrosis, un NASH. Claro, uno puede empezar con dosis altas con tranquilidad porque sé que tiene muy buena tolerabilidad. No tengo descripciones marcadas de náuseas, de vómitos, de dolor abdominal, de diarreas, producto de este tipo de procesos, ¿no? Sino que se tolera con mucha facilidad
y es muy manejable, es dócil, lo puedes dividir fácilmente dependiendo de lo que quieras utilizar. Sí, puedo utilizar 1,5 gramos para recibir la mejor respuesta terapéutica en el menor tiempo posible, más, como te digo, si se asocia a la fosfatidilcolina, ¿no? Que es su partner. Batman y Robin, va muy bien. Se sinergizan. Doctor, y en 2015 salió un estudio justo hablando de esto de la concentración y evidenciaba que las dosis hasta de 2100 miligramos era tolerada satisfactoriamente. O sea, a partir de ahí los efectos mínimos, efectos secundarios. ¿No? O sea, nos habla que tiene una muy buena tolerabilidad este tipo de moléculas. Para que veas, o sea, estamos hablando de más de la recomendada de 1,5 gramos, que son 3 tabletas de 500 ya, que es bastante decir. Estamos hablando de 4, ¿no? No sé si habrán metido más tabletas, pero mis mejores respuestas siempre han sido con 2 o 3 cápsulas utilizadas hasta que tenga respuesta, y luego voy bajándolo de acuerdo a la patología de por medio que tenga, ¿no? Exacto. Bien, esperando alguna intervención de los colegas. En un tratamiento de un hígado-brazo, porque generalmente el hígado-brazo es una patología que casi tercio de la población creo que lo tiene, porque son hallazgos hasta ecográficos, que ni siquiera nos estamos enterados, pero muchos de estos pacientes llegan a la consulta con hígado-brazo. Entonces, para iniciar un tipo de tratamiento con ellos, ¿algún esquema terapéutico sugeriría usted, doctor? Bueno, cuando enfrentamos un hígado-brazo, primero tenemos que abrir el árbol y ver la rama derecha y la izquierda. Así que veamos, ¿es por alcohol o no es por alcohol? ¿No? Ahí tenemos que tener los criterios claros. ¿Es un paciente que consume alcohol o no consume? O consume menos de 20 gramos de alcohol por día, o no lo consume todos los días, sino consume fines de semana, intersemana, o una vez por mes. Entonces, ya tenemos que dilucidar de qué paciente con hígado graso estamos hablando. Si el paciente es por alcohol, tenemos que irnos de frente a que es un paciente con un severo problema, porque hay que ponerlo no solamente en tratamiento, sino que en tratamiento psiquiátrico, que estamos hablando de un alcohólico en particular, y hay que manejarlo esto incluso en el ámbito familiar, ¿no es cierto? Y se ha visto enormes mejorías del perfil hepático una vez que el alcohol ha sido suspendido. Igual sucede con el hígado. Imagínate que antes se consideraba, por ejemplo, el paciente cirrótico por alcohol que iba a ir a trasplante debía demostrar que un año antes de ir a trasplante el paciente no consumía alcohol, para que veas lo útil y lo bueno que era tener un hígado sin alcohol. Sin embargo, actualmente eso se ha reducido a que el paciente debe estar en consulta psiquiátrica y demostrar que durante 6 meses no consumió alcohol para poder llegar a trasplante. O sea, con eso te digo todo. Una de las medidas importantes es esa. Pero en el no alcohólico tenemos un abanico de cosas que están inmiscuidas: hipotiroidismo, mala nutrición, mala dieta, falta de sedentarismo, dislipidemias congénitas familiares, síndrome X, una serie de patologías asociadas que hay que buscar para darle el tratamiento importante, el de fondo. Por ejemplo, un hipotiroideo, si no lo descubres, si no lo tratas, no mejora su metabolismo. Es un paciente que por lo común lo pones a dieta, hace ejercicio, pero no baja de peso con facilidad, ¿no? Entonces, si no descubres que es hipotiroideo y le das su levotiroxina. Lo mismo pasa en diferentes pacientes con triglicéridos o con colesterol. En muchos casos hay un problema metabólico de fondo que hay que corregir farmacológicamente. Muchos no llegan ni siquiera a 250 de colesterol o triglicéridos, que son niveles que son manejables sin fármacos y que se pueden manejar básicamente con silimarina, con dieta y con actividad física. Es muy interesante. Entonces, aquí, básicamente, una buena dieta dirigida al paciente, conocer al paciente, cuáles son sus problemas de fondo, cómo se maneja él. 2, qué nivel de actividad física maneja y ponerlo en actividad
para romper esa resistencia a la insulina y crear nuevos receptores. Y 3, la enfermedad de fondo. Cualquiera de estos 3 procesos pues debe estar asociado siempre a su tratamiento de silimarina para mejorar la parte de fondo, que es el antioxidante. Recuerden de que en el manejo asociado, si yo tengo un paciente con sobrepeso o ya con una obesidad leve, moderada, ojo con ese paciente, porque ahorita es un factor de riesgo para COVID, pero no solamente es eso, sino que en los protocolos de diagnóstico hay que poder utilizar primero, si podemos llegar al diagnóstico con algún test no invasivo, como puede ser un Fibromax con CAP, ¿no? Que nos dice el índice de fibrosis y nos dice el índice de hígado graso que tiene, o llegar a una biopsia hepática que nos va a demostrar qué nivel de compromiso tiene, porque como hemos visto, el 80% de las personas puede tener un hígado graso con un perfil hepático normal. Incluso los niveles de inflamación histológica no son directamente relacionados a un perfil hepático alterado. Puedo tener una severa inflamación histológica sin traducción en mi perfil hepático. Entonces, si yo tengo la teoría en mi cabeza y sé que es un paciente que está en sobrepeso, sedentario, que consume alcohol cada cierto tiempo, que come lo que le da la gana, que no tiene un estado nutricional, es un paciente que requiere de una gran evaluación, cuidado y sobre todo ir trabajando con productos como que es un gran coadyuvante en cualquier otro tratamiento, junto con el problema de fondo primario metabólico que pudiera tener. Así que en ese sentido, así el paciente tenga un perfil hepático normal, vamos dando dosis bajas de silimarina para ir manejando este proceso hasta que lleguemos a que este paciente tenga su biopsia hepática o algún diagnóstico mucho más certero, no invasivo, que nos diga que ese hígado graso es solamente eso y no hay una alteración mayor. Entonces estamos hablando de un hígado graso no alcohólico, pero no es un NASH, ¿no? Que es lo más importante. Recuérdense que el NASH es el que nos lleva a la cirrosis. Un paciente puede tener un hígado graso y ese hígado graso puede aparecer, desaparecer, pero un NASH con proceso inflamatorio puede entrar a un nivel de fibrosis y hay que seguirlo, pues, hay que seguirlo. Definitivamente. Doctor, ya para culminar sus recomendaciones finales. Bueno, estimados colegas, esos tips que les puse al final son unos tips para llevarse a la consulta, para llevarse a la casa. La pantalla azul que les presenté con respecto a los perfiles hepáticos que se nos presentó en la Asociación Americana de Estudio del Hígado son muy interesantes, de los cuales les acabo de hablar. Consideren que un perfil hepático no es todo para llegar al diagnóstico de un hígado comprometido, un hígado que puede estar dañado, un hígado que puede estar ya con células esteladas activadas. Entonces es conveniente siempre chequear si nuestros factores de riesgo nos dicen que ya está en sobrepeso, que no baja, que sigue aumentando, que se le cae el pelo, que las uñas están alteradas, de que se marea, etcétera. Hay que ir buscando perfil lipídico, hay que ver su trastorno metabólico, hay que ver su perfil tiroideo, etcétera. Colegas, busquemos nuestra población de riesgo, tratemos nuestra población de riesgo, ahora que estamos en una pandemia de esta naturaleza, donde sabemos que hay una población que puede salir más complicada que otra, hay que trabajar detectando esa población para tratarla, mejorar de peso, mejorar su resistencia a la insulina y colocarla y alejarla de los factores propiciadores de una enfermedad moderada, severa por COVID-19. Así que los insto, colegas, siempre a buscar el trastorno hepático de fondo cuando ustedes vean que hay un paciente que tiene los factores de riesgos que lo pueden comprometer. La silimarina, no se olviden ustedes, es uno de los mejores coadyuvantes, no se olviden de eso, para cualquier tratamiento de fondo, como lo hemos visto, y nos sirve para ir de la manito en la mejoría de nuestros perfiles una vez que estos sí están alterados. Así que es interesante que lo puedan conocer, que vean que no es solamente la charla del representante médico que va, sino que lo que hemos querido conseguir con eso a través de los años es llevarles un review, un update, una actualización de lo que esta molécula está consiguiendo a través del tiempo.